En tiempos en que hemos delegado decisiones, criterios e incluso compañía en sistemas que no sienten ni aman, algo silencioso va ocurriendo. Estamos dejando de ejercitar aquello que nos vuelve humanos. No es nuevo. El arte, la filosofía, el cine, la literatura, la cultura lo vienen narrando desde hace décadas atrás. Nos han advertido de mundos donde el control minimiza la sociedad, la eficiencia reemplaza la experiencia, la conexión se vuelve interfaz, el aprendizaje deja de ser una vivencia y máquinas deciden los destinos humanos. Sin embargo, la humanidad siguió avanzando hacia aquello que nos ha ido deshumanizando. Son tiempos difíciles, exigentes, oscuros, pero también muy desafiantes y estimulantes. Estamos ante una gran disyuntiva. ¿Elegimos automatizar la vida o volvemos a lo que nos hace humanos? Amar, sentir y equivocarnos, como solo los humanos lo podemos hacer. Soy Felipe Monsalve y los invito a una nueva temporada de Homeostasis Live. Gracias, Rafael, por haber aceptado la invitación de venir a conversar un pequeño ratito a este ciclo de entrevistas. Muchas gracias a ti, Felipe, por la invitación. Rafael, ¿qué te hizo a vos maravillarte de las matemáticas? Fue de a poco la posibilidad de captar algo que no se veía, de lo cual yo no podía tener una experiencia sensorial, pero de lo cual yo podía tener absoluta certeza de que existía. Entonces poder entrar en esa zona donde no hay una constatación física, pero sí una certeza de que esos elementos existen, eso me capturó. Y también el que en un momento me resultó muy difícil, como entrar ahí. Entonces tuve que desarrollar mis propias formas de captar lo que los profesores no lograban transmitirme, y me parece interesante poder compartir esos hallazgos que había logrado. ¿Había algo entonces que te atraía, pero que no te lo habían entregado de la manera que vos hubieras deseado, pero lograbas ver algo que no te habían mostrado? Claro, y entonces ahí me di cuenta que la matemática es profundamente intuitiva. Entonces recuerdo muy chico en el colegio que en un momento me surgió una pregunta y le compartí esa pregunta a un profesor, y la respuesta me dejó totalmente insatisfecho y más bien con una pena. Claro. La pregunta era: ¿por qué 1 más 1 es 2? Y mi profesor me respondió: porque las cosas son así. Joder. Y entonces eso me acompañó durante mucho tiempo, hasta que yo mismo me fui dando como una respuesta, pero digamos lo que yo recibí fue un portazo. Entonces vi que había algo ahí en términos de lo que se transmite y de cómo se lleva a un niño a vincularse con un tema que finalmente se transformó como en una de mis banderas, ¿no? Había algo ahí irresuelto que me parecía que en vez de abrir una puerta a los niños, se estaba cerrando. Y entonces comencé a entender que muchas de mis dificultades con el tema tenían que ver con ese vínculo, con esa transmisión del adulto al tema, más que con mis propias capacidades. Entonces por ahí comencé a investigar y a desarrollar una forma. Eso de la respuesta a este profesor, ¿a qué edad sucedió? Esto tiene que haber sido en básica, quinto, Pequeño. cuarto básico, por ahí. Y la pregunta es súper profunda, además, Total. ¿no? Entonces yo algo capté ahí que no era lo que se transmitía en la clase y que para mí era fundamental dentro del tema. Entonces me pareció, claro, que el profesor no estaba a la altura de esa pregunta. ¿Y por qué 1 más 1 es 2?
¿por qué 1 más 1 es 2? En realidad la pregunta es al revés. ¿Cómo el 2 se puede descomponer ¿En 2-1? en 2 unos o en 2 ceros y muchas formas? Entonces, en realidad la situación es a la inversa. Es cuáles son las formas en que ese 2 se puede expresar, pero el 2 ya existe previamente. Claro. ¿Hay belleza en la matemática? ¿Qué elementos juega la belleza en la matemática? Bueno, este mismo hecho que estamos compartiendo ahora, que darse cuenta que el 2 es una unidad en sí misma, es una entidad, es un ser, incluso me atrevería a decir, y que se despliega de formas diferentes. O sea, lograr captar eso produce un estado interno que ha sido llamado de distintas formas en distintas culturas, ¿no? Pero es una especie de gozo de conectarse con algo que no es lo cotidiano, por lo tanto trascendental, esa experiencia que tiene como elementos estéticos, es finalmente lo que buscan todos los matemáticos. O sea, todos los grandes matemáticos apuntan a ese hecho, que finalmente lo que los captura y lo que los involucra con la matemática no es tanto su utilidad, ni porque se va a aplicar en una determinada cuestión, sino que es esa belleza que surge de poder relacionarse con algo que trasciende, ¿no? Y que tiene unas formas que es bien difícil explicar, pero tiene unas formas de desenvolverse y de relacionarse que son absolutamente maravillosas, pero que a su vez no corresponden a cosas sensoriales, ¿no? Son como las formas que va adquiriendo el pensamiento para poder relacionarse con ellas o captarlas. Entonces, cuando uno ya entra ahí y ya adquiere una cierta práctica, queda una sensación que uno quiere volver a repetir. Y entonces, bueno, ahí están tal vez la situación más famosa al respecto, si bien tiene que ver con un hecho físico, pero vale igual, es el Eureka, ¿no? de Arquímedes. De hecho, yo le llamo a esas experiencias Eureka. Cuando uno descubre algo, capta algo, ve algo, esa sensación interna, que es una mezcla entre alegría y captación de belleza, es, yo creo, el motor de las matemáticas o del quehacer matemático. Después se encuentran aplicaciones de esas cosas que los matemáticos descubren, pero en su expresión como más genuina es eso finalmente lo que buscan. No lo digo yo, lo dicen los matemáticos, ¿no? ¿Y cuánto de matemática, o antes que eso, te iba a preguntar, cuánto de matemática hay en el proceso tecnológico en que estamos, o en la era tecnológica en que estamos, o cuánto lo impulsó la matemática, la era tecnológica o digital en la que estamos? Pero antes de eso, cuando te iba a hacer esta pregunta, se me vino a la mente, a raíz que dijiste antes, el pensamiento. Te empuja el pensamiento. Siempre está esto de el pensamiento matemático. Pero quizás, o tengo la duda, me surgió cuando estabas diciendo esa reflexión, ¿es un pensamiento matemático o el pensamiento es parte, lo empuja la matemática? Es parte del pensamiento. No existe un pensamiento matemático, existe el pensamiento. ¿Cómo ves eso? A ver, vamos por lo primero, Sí. ¿no? O sea, la tecnología actual se basa en las matemáticas, ¿no? Completamente. Toda la tecnología digital y toda gran parte, digamos, de la tecnología moderna se basa en principios físicos, químicos, biológicos, que finalmente se traducen en matemáticas. Desde la aparición de Newton en adelante, ese matrimonio, digamos, funciona, y por lo tanto toda la tecnología que tenemos hoy en día tiene una relación con las matemáticas. Ahora, en lo particular del desarrollo de los medios digitales, eso es innegable, digamos, está toda la transformación a sistema binario con los que transforma información en algo que pueda ser traducido a impulsos eléctricos y electrónicos, eso es innegable. Y entonces es bien interesante porque aquello que no se ve ni se toca
finalmente está en la base de la tecnología que sí, no solamente se ve y se toca, sino que nos transforma la forma de mirar el mundo, ¿no? Entonces eso por un lado es así, y cada vez más se va desarrollando en esa misma línea, digamos, no estamos saliendo del marco conceptual de la matemática en el desarrollo de estas tecnologías. Y por otro lado, yo creo que hay un pensamiento matemático específico. Dentro del concierto del pensamiento humano hay áreas que podríamos llamar pensamiento matemático. Y eso va a depender de qué área de las matemáticas estemos trabajando. Muchas personas creen que las matemáticas se trata de hacer cálculos, pero en verdad ordenar es una tarea matemática. Clasificar, jerarquizar, vincular, aplicar lenguaje de formas también es un pensamiento matemático. Y entonces hay formas de entrar ahí, hay un entrenamiento que uno puede adquirir, y hay otras formas de pensamiento que no tienen que ver con el pensamiento matemático. Hay formas analógicas, por ejemplo, de pensar que no tienen que ver necesariamente con el pensamiento matemático. No sé, pienso en un músico que está componiendo una sinfonía, que tiene que organizar los sonidos de acuerdo a una cierta estructura musical, y que si bien la música tiene mucha relación con la matemática, la forma de proceder de varios de estos músicos no necesariamente entra en la lógica, lo pongo así subrayado, del pensamiento matemático, sino que responde a otras formas de pensar, ¿no? Un artista piensa de una manera distinta a un matemático y así. Decías hace un ratito de que el matemático no se enamora de la operatividad de su matemática, se enamora del ejercicio de lo que está resolviendo ese proceso. Está en búsqueda, por así decirlo, de encontrar esa verdad que hay ahí, que encierra ese proceso que está por descubrirse. ¿Cuánto de eso queda en la matemática que está impulsando la tecnología? ¿Y cuánto se convirtió en la operatividad de lo que impulsaba la matemática? ¿Se dio vuelta a la fórmula? A mi modo de ver, no. Siempre los matemáticos están como abriendo, imagino como estos barcos que rompen hielo, ¿no? Que están abriendo camino, o si quieres un personaje que va con un machete en una selva, como abriendo un sendero. Un matemático más bien tiene que ver con eso, como abrir un camino nuevo, vincularse con una situación nueva, pensar situaciones nuevas. Bueno, y ahí en el camino van dejando cosas para la posteridad que tienen que ser resueltas por otros. ¿Ah? La posta. Claro, la matemática en ese sentido es súper colaborativa. De ladrillo. No es, si bien es un trabajo bien individual, finalmente se tiene que validar entre la comunidad de matemáticos, ¿no? Entonces... Está siempre esto, tomé lo del profesor tanto, claro, las investigaciones del tanto, siempre es así. Siempre es así. Bueno, y ahí me estoy acordando todo el rato, ahora que conversamos, había una conjetura, que ahora es un teorema, que estuvo 350 años ahí pinchado, y los matemáticos trataban de resolverlo y nadie daba con el punto, hasta que fines de los años 90 un matemático inglés lo resuelve, pero fue con colaboración de muchos otros, ¿no? Y entonces decíamos que un matemático siempre está haciendo eso, como abriendo un espacio nuevo, y en ese ejercicio van surgiendo situaciones nuevas de las matemáticas, algún teorema que se demostró, alguna relación entre los números o conceptual que finalmente alguien de la tecnología lo toma y lo puede aplicar. Y a su vez hay situaciones de la tecnología que plantean nuevos desafíos, bueno, y los matemáticos lo toman, pero como decíamos, en su mayoría es por el desafío conceptual o intelectual de eso que está ahí resuelto, más que por la aplicación práctica. No digo que no exista, pero si tomáramos la torta, digamos, en su gran mayoría, lo que impulsa es el desafío,
más que la utilidad, ¿no? Pero ves que se puede haber producido una especie de divorcio ético, por así llamarlo. No me quiero meter si es en esto de lo bueno, lo malo, de lo moral, pero es para tratar de comunicar la pregunta. Un divorcio ético entre lo que era la matemática, es la matemática, ha sido la matemática toda la vida en la humanidad, con la aparición de la tecnología y la mercantilización de la tecnología y de la manipulación que puede estar ejerciendo la tecnología para movidas que desconozco, pero que se pueden empezar a apreciar. Pero detrás de eso ha estado la matemática también. Sí. Consciente, inconsciente, los poderes económicos, los poderes empresariales han asusado o han conquistado el mundo de la matemática pura para que le dé soporte a una cuestión mercantilista y de manipulación. Los matemáticos ven eso, no les importa con tal de que estar resolviendo esta disputa en un laboratorio, en un tema que puede ser egótico, no egótico, científico, no científico, de descubrir o no descubrir. O es parte de este tren que no sabemos dónde nos lleva, pero que quieren impulsar cosas que han antes que otro. ¿Qué lógica hay ahí? Mira, no lo tengo tan claro ahí. Lo que sí tengo claro es que las ciencias naturales fueron totalmente absorbidas por esto que estás diciendo tú, ¿no? O sea, las ciencias naturales hoy en día, en términos generales, no quiero ser como... Por supuesto, no hay... absolutista en esto, Claro. pero es como, en términos generales, responde desde un tiempo en adelante al desarrollo tecnológico. Entonces están un poco como a merced de esa tecnología, ¿no? Entonces la gente está investigando ciertas cosas para que tenga una conexión con la modernidad y con eso que se va produciendo. Pero la ciencia natural hace rato que nos hace como muchas preguntas fundamentales, salvo honrosas excepciones, pero como globalidad, desde un tiempo a esta parte, yo por lo menos como lo veo y como lo voy entendiendo es así, ¿no? Tocando una tecla del piano. Claro, claro. Entonces, no sé, si estamos en la carrera espacial, entonces, bueno, hay una serie de estudios que se hacen en relación a eso. Si estamos con lo del genoma humano o la genética, hay una serie de estudios que se hacen en relación a eso para potenciar esa tecnología. Pero las preguntas así fundamentales como que quedaron en siglos atrás. En cambio, la matemática veo que está mucho más libre de esa contaminación, si quisiéramos llamarlo de esa forma. Entonces seguro que hay muchas personas que, o investigadores que responden a lo que tú estás diciendo, están un poco en la máquina, ¿no? Pero me da la impresión que el grueso de los matemáticos está en otra cosa, ¿no? Siguen la misma. Siguen la misma, sí. Es como, ¿qué hay aquí? ¿Hacia dónde nos lleva esto? Entonces creo que está un poquito más libre en ese sentido de esa mercantilización que decías tú. De hecho, me estoy acordando ahora de un matemático que se llama Gregory Perelman, ruso, que resolvió uno de los problemas del milenio. Ninguno más se ha resuelto. Y cuando lo resolvió lo publicó en internet. Sin derechos de autor, sin nada. Y bueno, y corrió la gente a entregarle un montón de premios, digamos, la medalla Fields, que es como el premio más importante de los matemáticos sub 40, que entre otras cosas es $1 millón que le reportan al autor, y él rechazó todos los premios, y lo que dijo es bien interesante, porque dice, primero, si me dan el premio a mí, se lo tendrían que dar a muchos otros matemáticos porque esto yo no lo hice solo, y segundo, esto no es un circo, entonces no me interesa participar de esto. Y el tercer elemento es que también dijo, bueno, la experiencia
de haber resuelto este problema es más grande que cualquier premio que me puedan dar. Y el tipo ahí está vivo todavía, totalmente fuera de las cámaras, y eso marca un poquito como, creo yo, el espíritu de un matemático hoy en día. Esto es una historia de ahora, ustedes lo pueden buscar ahí en internet, hay videos cuando lo salen persiguiendo los periodistas de los supermercados, y él no quiere nada con las cámaras, no quiere nada con la fama ni con el prestigio, y él hizo lo que tenía que hacer y se fue, digamos, se desapareció el mapa de alguna forma. Esto de la experiencia que habla el profesor y de que no es un circo lo que él está haciendo ni lo que está descubriendo, ¿cuánto de eso hay en el proceso educativo, en la pedagogía que vos estás impulsando, en el colegio que estás impulsando, que es la pedagogía Waldorf? ¿Cuánto de esto colaborativo, no competitivo, está dentro de esta pedagogía? De lo que señalaba el profesor, por ejemplo. ¿Esto es algo que se recoge al interior de una pedagogía Waldorf? ¿O es algo que está descolgado, que no se hace cargo? La pedagogía Waldorf es en esencia colaborativa. Y esto tiene como distintas capas, porque por un lado uno no hace un trabajo solo, lo hace con otros colegas, y dependiendo del año, del nivel, del curso, esto va teniendo distintas expresiones, pero también es una especie de posta, pero también de red, un tejido fino que se va armando alrededor de los alumnos para generar una condición en donde un niño y un joven se puedan desarrollar. Entonces, nosotros más bien somos parte de ese tejido para que un niño se pueda desplegar con sus potencialidades, ¿no? En un mundo en donde todo apunta justamente a generar un ruido para que no los niños ni los jóvenes se descubran qué traen, ¿no? Más bien responder a un estándar y a cosas que un modelo social exige de las personas, pero no está la pregunta de, bueno, ¿quién soy yo, no? Entonces, en nuestra pedagogía eso es esencial. ¿Quién soy yo? Y yo tengo un espacio propio en el mundo, entonces tengo que descubrir eso, más que responder a, como digo, un paradigma, a un prototipo de ser humano. Y por otro lado, las escuelas Waldorf funcionan, o por lo menos debieran funcionar de manera colaborativa también, ¿no? Compartir experiencias, intercambio de estudiantes, porque finalmente son como una especie de islas dentro de un ruido que hay más o menos permanente, social. Y entonces, actuando en conexión y con vínculos, ese microclima que se genera dentro de una escuela Waldorf puede tener como mayor resonancia y conectarse con otros, ¿no? Nosotros estamos llegando recién de un encuentro que se hizo en Europa ahora de jóvenes Waldorf. Habían casi 1000 personas de todos lados del mundo. Y a pesar de las diferencias culturales, idiomáticas, ahí los chicos estaban conectados, se sentían parte de algo común, ¿no? Y como digo, hay muchas variantes, pero había un común denominador que era con el que se vinculaban. Y entonces lo colaborativo también aparece ahí. Surge de manera espontánea el compartirse experiencia entre los profesores también, ayudarse mutuamente, etc. ¿Y la mesa está dispuesta para descubrir quién soy yo en la modernidad? Porque uno puede tener una especie de refugio o una burbuja en un lugar, pero yo salgo de ahí y vivo en una comunidad, en un territorio, en una región, en un continente. Y puedo estar hablando en un idioma, o no sé si peor, pero distinto, un lenguaje diferente al de mis vecinos. Entonces, ¿cuál es el desafío de poder
descubrirse quién soy yo en una comunidad, en una sociedad, en un sistema donde al parecer eso está muy difícil de lograr, es decir, está más automatizado. Bueno, yo no quiero responder, pero ¿cómo lo ves vos? ¿Es difícil, es complejo, se puede sostener? Es un esfuerzo que se conquista día a día, a veces resulta, a veces no resulta, es algo que estamos monitoreando, no sé, estoy elucubrando, digamos, pero digo, imagino que no es fácil. No es fácil. Fácil no es. No, y como yo lo veo, por lo menos es que tú decías la mesa está servida. Yo creo que la mesa no está servida hace rato. Se levantó la mesa, el mantel y todo, como que ya no hay mesa en el fondo. Como estas preguntas no se hacen. No, como sociedad no nos preguntamos hacia dónde vamos. Más bien respondemos a una necesidad como casi de urgencia, sin vincularnos con esas preguntas como esenciales del ser humano. Entonces pareciera ser que ya las olvidamos incluso esas preguntas y nosotros volvemos a poner la mesa, el mantel y a ver, conversemos. Y no es que estemos inventando algo, sino que es volver al origen del ser humano, ¿no? De preguntarse quién es. Entonces tú tocaste algo ahí que se suele ocupar muchas veces también para referirse a experiencias como las nuestras, que no somos los únicos, digamos. Hay otros modelos educativos también que intentan desde otro lugar algo parecido, y es lo de la burbuja, ¿no? Entonces, claro, estos colegios son como unas burbujas y entonces están fuera de la sociedad. A nosotros no nos interesa estar fuera de la sociedad, nos interesa transformar la sociedad más bien, como volver al origen de la problemática humana. Y entonces, frente a esta situación, yo me pregunto cuál es la burbuja, porque si estoy fuera de las preguntas fundamentales del ser humano, de las experiencias humanas más básicas, si estoy fuera finalmente de la experiencia humana, Lógico. ¿cuál es la burbuja, digamos? ¿De qué burbuja estamos hablando? ¿De qué burbuja ¿Quién estamos está hablando? en la burbuja? ¿Quién es el que está en la burbuja? Claro, porque ¿De qué burbuja me estás preguntando? Exactamente. Entonces, obvio. Claro. Entonces, la sociedad como la hemos ido experimentando en las últimas décadas, más bien ha ido generando una burbuja de los seres humanos respecto a sí mismos. Por supuesto. Y entonces ahí vienen todas estas preguntas que me parecen muy atingentes. Bueno, ¿qué es lo humano? ¿No? Hace un rato atrás que ya se viene preguntando, ¿qué es lo humano? Y nosotros lo que tratamos de hacer es volver a esas preguntas y entonces hacer las cosas humanas. ¿Para qué? Para entrar en esa discusión con el vecino, más que discusión, conversación con el vecino o con la sociedad, pero no para seguir la inercia, sino que para hacer los ajustes dentro de este modelo de ser humano que nos parece más valga la redundancia, humano, ¿no? Yo creo que ese diálogo es posible y es necesario además. Entonces de pronto se instalan unas ciertas verdades inamovibles, como que las cosas son así, y nosotros estamos un poco como para mover ese árbol, ¿no? Como preguntarnos de nuevo, ¿es así o hay otras formas? O tiene que seguir siendo así, o puede cambiar. O puede cambiar, exactamente. Entonces, en ese sentido es como bien no sé si decir revolucionario, pero sí bien cuestionador. O sea, una de las formas de expresión del pensamiento crítico tiene que ver con eso. Es como preguntarse, bueno, ¿lo que estamos haciendo está bien o no? ¿Tiene que ver con nuestra propia esencia o no? ¿Estamos en la burbuja o no estamos en la burbuja? ¿Y de qué se trata estar en esa burbuja? Y bueno, ¿qué es lo que esperamos como desarrollo de la humanidad? Entonces, para nosotros, por lo menos, las cosas van por este otro lado, como volver a rescatar lo humano de nuevo. Y entonces habría que entender qué es lo humano. ¿Y qué es lo humano desde la pedagogía Waldorf? ¿Cómo se despliega en la primera infancia en un colegio Waldorf? Claro, ahí habría que decir que la pedagogía Waldorf se basa
en un concepto del ser humano, en una forma de entender el ser humano. Y eso da para mucho. Pero fundamentalmente lo que nosotros entendemos es que el ser humano no es un adulto que va transitando por momentos de manera lineal, sino que hay una especie como de saltos cuánticos en el desarrollo de ese ser. Y entonces en una primera infancia lo que se va desplegando es como una necesidad de expresión y de fortalecimiento de ciertas condiciones que tienen que ver fundamentalmente con el movimiento. Entonces los niños se mueven y es lo que necesitan y es como se relacionan con el entorno a través del movimiento. Entonces nosotros respetamos eso, y más bien tratamos de observar ese tipo de fenómeno y de entender ese lenguaje para generar condiciones en donde los niños puedan expresarse. Y entonces, en la medida en que eso ocurre, se instala una base para el desarrollo posterior de otras facultades. Entonces, esto que propuso Steiner hace 100 años, hoy en día hay evidencia científica o, si quieres, desde las neurociencias, que apuntan en la misma dirección, ¿no? O sea, los primeros años, decía Steiner, de vida de un ser humano marcan el devenir de ese individuo, ¿no? Y en particular los primeros 3. Y entonces ocurren una serie de acontecimientos en estos primeros 7 años de vida y en particular en estos primeros 3 que son definitivos y que marcan cómo esa persona, ese ser, esa persona en desarrollo va a desplegarse en su vida adulta. Entonces nosotros tratamos de acompañar eso y que se exprese con toda libertad en esas condiciones, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está el desarrollo también de los sentidos, ¿no? De cómo de cómo me voy relacionando con el entorno a partir de los sentidos. Steiner describe ahí cuáles son los sentidos que van apareciendo de manera más importante, pero por ejemplo, uno de ellos es el tacto, ¿no? El desarrollo del tacto, por nombrar uno, en esos primeros años es fundamental. Porque él dice, ese desarrollo que yo voy a tener del tacto, las experiencias que yo voy a tener con ese sentido, más adelante se transforman en mis capacidades de conectarme con otro ser humano, en mi vida adulta. Entonces muchas veces tenemos un déficit en esas experiencias de la primera infancia y bueno, después vemos esas expresiones en los adultos, que no nos sabemos relacionar con otros. Por ejemplo, para tocar solamente una línea. Entonces, esto que estoy diciendo a modo de ejemplo muy reducido va aconteciendo también luego en otro grupo de 7 años, ¿no? Nosotros le llamamos septenios, en donde aparecen otras cosas también que necesitan desarrollarse y así va transcurriendo la vida de un ser humano. Entonces lo que nosotros hacemos es atender esas necesidades de estos grupos etarios y, como decía al principio, generar condiciones para que eso sea posible. Porque el entorno no nos ayuda. No están esas condiciones ya de manera natural puestas al servicio de la humanidad, sino que al revés. Todo el rato estamos teniendo ruido, interferencia para que eso se pueda dar, ¿no? Entonces, si estamos pensando en que un niño se necesita mover y hoy en día vivimos en departamentos, en lugares donde no podemos movernos, entonces hay algo que se atrofia ahí. Por lo tanto, como adultos necesitamos generar un espacio para que esos niños tengan esa experiencia. Este místico Rudolf Steiner, tan venerado, amado por un grupo pequeño, creo, de la humanidad. No creo que sea tan conocido como debiese serlo. Tengo esa sensación, siempre he tenido esa sensación, que no todo el mundo lo conoce, incluso gente muy inteligente, muy informada, muy capacitada. Es un tipo extraordinario, fenomenal para los que han tenido un poquito de poder conocimiento de él. Yo algo lo conozco, poco,
pero alcanzo a ver su dimensión increíble, que es como una especie de canalizador, en verdad, porque nadie humanamente puede llegar a entender tanto nivel de conocimiento, ¿no? Tanta nivel de información. Pero todo lo que dijo, lo dijo hace 100 años. Vos, como una persona que está involucrada directamente con la antroposofía, directamente con la pedagogía Waldorf, que son cosas que canaliza Rudolf Steiner, hace 100 años atrás. Puede ver a alguien te dice, Enrico, pero eso son cosas hace 100 años atrás. Rudolf Steiner, si naciera ahora, quizás diría otra cosa, una cosa diferente. Vos llevas muchos años en la pedagogía Waldorf. Como apoderado con tu hija primero, después como formador, te formaste, después fundaste un colegio importante en Santiago, en Chile, el Michelangelo. ¿Qué te parece esto que dijo Rudolf Steiner? ¿Es atingente? ¿Sigue siendo vigente? ¿Es modificable? ¿Hay que apretarle unas tuercas? Porque además esto no es que se dé aislado, se da en la humanidad que va constantemente mutando, convirtiéndose. Sí. ¿Cómo hacen ustedes esa lectura, esa bajada, esa modificación? ¿Sigues maravillado con Rudolf Steiner? ¿Es bien poco lo que hay que apretar? ¿Cómo va la cosa ahí? Sí, ahí yo te podría hablar de mí mismo, no sé cómo lo hacen los demás. De vos. Pero, de vos y de tu colegio, de tu proceso, sí, de tu propuesta. Sí. A mí me sorprende Rudolf Steiner siempre porque plantea cosas que, como te decía, de alguna forma se han ido verificando ahora científicamente, pero en su época lanzaba algo, una captación, él proponía un método como de acceder a eso también, pero que culturalmente era una provocación incluso también, ¿no? Y entonces, él mismo dice, ustedes no me crean a mí, pónganlo a prueba, ¿no? Y él plantea una ciencia espiritual, de hecho, también, que no es un nombre cliché, sino que él propone un método para verificar esto que él está diciendo, y que todos podemos acceder a esa forma. Entonces, como mi formación también va por esa área, yo aplico lo que él dice y por lo tanto lo someto a un juicio crítico. No lo tomo como una verdad, lo tomo como una hipótesis de trabajo. Y entonces voy experimentando con esa hipótesis, tomada así, con esta sentencia, y voy viendo con los hechos si digamos, calza o no. Entonces hago mi propio ejercicio de verificación experimental de las cosas. Entonces, en relación con lo pedagógico, claro, yo voy constatando ahí todos los días si esto funciona o no funciona, ¿no? Para ponerlo en términos como bien pragmáticos. Claro. Y yo creo que hay mucho ahí de lenguaje que claro, él está hablando un lenguaje de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que hoy en día ha cambiado. Creo que ahí nosotros tenemos una tarea que cumplir en cuanto a actualizar ese lenguaje. Pero la cosa de fondo me parece que es lo importante y para mí va siendo una guía. Y no me tomo todo como verdadero, sino que yo por lo menos por mi propia formación y por mis características, necesito comprobar que eso sea así. Comprobar con la experiencia, no teóricamente. Yo puedo leer algo y comprenderlo y estar de acuerdo o no, pero me interesa más bien como llevarlo a la práctica. Entonces, en términos educativos, me parece que ese es el ejercicio y a nosotros nos ha ido funcionando muy bien. Bueno, yo ya llevo varios años en esto y a lo largo de ese camino me he ido quedando con algunas perlas, digamos, que para mí son hechos, ni siquiera son una opinión mía, sino que yo lo he podido constatar con mis propios estudiantes. Entonces veo que tiene un potencial que todavía no está desplegado completamente. Creo que la pedagogía Waldorf tiene que entregar muchas más cosas todavía. Estamos recién entrando en esta área. Me parece también. ¿Ah?
Pero Muy sí joven la veo todavía. sí, está recién entrando, pero sí veo que hay una dificultad en cuanto al lenguaje, ¿no? Mm. Entonces a mí me gusta tratar de ver los conceptos fundamentales y cómo se expresa eso con un lenguaje moderno, para que todos nos entendamos, porque si yo estoy hablando en términos de la época de Steiner, puede que si yo no tengo conocimiento de la filosofía de su época, me voy a quedar afuera, ¿no? Entonces, para el estudio puede ser, pero en la interacción, o sea, en esta conversación o en la interacción con la sociedad, con otros colegas de otros lados, me parece que es importante que nosotros actualicemos el lenguaje, porque si no, el lenguaje se transforma en una traba Lógico. para poder entrar en lo que es importante, que es lo de fondo. Y que es el mensaje de Rudolf Steiner, Y que a el dónde está mensaje, apuntando. claro, exactamente. ¿Cómo le ayudamos a Rudolf Steiner a que entregue que el mensaje Claro, llegue? él lo hizo con el lenguaje de su época, Claro. estaba súper bien. Alemania de esa época era de las culturas más desarrolladas del momento, la filosofía ya llegaba a un punto muy alto y entonces él tomó ese lenguaje, pero hoy en día creo que ahí, a propósito como de hacerle ajustes, creo que sería necesario como poder llevar eso que él dijo a un lenguaje más moderno. Pero esa es la tarea nuestra. No es un problema de Steiner, digamos. Y además, lograr situarlo en modelos de sociedades que están súper complejos, además, a nivel de ritmo, de lo mismo que contaban, vivimos en edificios, en padres que laburan todo el tiempo, con procesos educativos y en estructuras alienadas que están donde hay que entrar a poner un piso primero, digamos. Como yo no puedo construir una casa y entrar por el segundo piso, ¿me entendés? Hay que llegar y poner el radier primero. Sí. O antes del radier hacer el hoyo, cavar. Sí. Entonces muchas veces se puede pecar de ingenuo y vamos al segundo piso y decir, ya, pero espérate, hay que hacer el hoyo, hermano, acá primero. Estamos llenos de maleza, árboles. Hay letrinas acá, ¿me entendí? Hay olor a caca, que hay que sacar todo esto primero, hay que limpiar y después podemos poner las bases. Uh-huh. Digo, la sociedad se va deteriorando, no se va mejorando, tengo esa sensación. Mira. Tengo esa percepción, quizás muy equivocado entre mis velos ignorantes de ignorancia. Entonces creo que algo muy luminoso va a costar hacer match en algo que está con mucha dificultad de poder que, de lo mismo que te decía, ¿no? De algo en un piso, en un suelo, en una tierra que está muy sucia, plantar semillas de rosas, seguramente no te van a salir, digamos, o va a salir una de 5. Hay trabajo del lenguaje, pero también hay trabajo material que es más complejo de realizar. Sí. Pero bueno. Sí. Y tú dijiste algo que era interesante, o por lo menos me despertó algo que me gustaría compartirte, que es, si estuviera Steiner vivo hoy, ¿qué estaría diciendo? Bueno, estaría hablando de los problemas del mundo hoy en día, ¿no? Como lo hizo en su época. Entonces, cuando tú decías, mira, no es lo suficientemente conocido, sí, no es como muy, muy popular, pero en su época daba conferencias a 5.000 personas, había una productora incluso que tenía que hacer cierre de calles porque había mucho movimiento de público y en esa época, estoy hablando a principios del siglo XX, iban los más grandes intelectuales a escucharlo, entonces también es bien interesante, no sé, Kandinsky, Hermann Hesse, Kafka, lo iban a escuchar, ¿no? Y muchas de las cosas que hicieron también fueron inspiradas en lo que escucharon de él. Ah, sí, no tenía idea. Sí, claro. De hecho, Kafka se entrevistó con Steiner un poquito antes de morir. Entonces, y hay otros más. Entonces, me parece que lo que él planteaba en su época era tremendamente actual y que tiene una semilla que todavía no se despliega completamente. Y entonces, claro, con el ruido permanente que tenemos y con el exceso de información
estas cosas van quedando un poco como ocultas, pero bueno, ahí estamos nosotros como para rescatarlas, y ahí lo vinculo también con algo que conversamos hace un poco rato atrás, de lo colaborativo. Y entonces nuestras escuelas son escuelas pequeñas, y entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿y qué sentido tiene esto si la masa va en otra dirección? Claro. Entonces, siempre me acuerdo de Gandhi cuando decía, lo que yo hago no tiene ninguna importancia, pero es muy importante que lo haga. Y yo creo que las cosas están como en esa línea ahora. Uno no puede resolver los problemas del mundo, ¿no? Todos estos conflictos sociales, bélicos, económicos, culturales que estamos, de los cuales estamos siendo testigos, yo por lo menos no tengo ninguna capacidad de ir a resolverlos, pero sí mi manera de aportar es trabajar en lo que yo estoy haciendo en mi pequeña escala, como en la aldea, en el proyecto pequeño, pero en la medida en que cada uno haga eso, algo se arma de nuevo, y permite generar condiciones para que esa resolución de los problemas del mundo pueda ser posible. Por lo menos así lo veo yo. Entonces, ¿cuál es mi aporte al estado actual de la situación? No es meterme en una burbuja, sino que es justamente apuntar a lo más noble, digamos, que podemos, o una de las cosas más nobles que podemos hacer, que es dedicarnos a la formación del ser humano, del futuro. Generar condiciones para que ellos tengan otro punto de partida, a propósito de los cimientos y de todo esto, ¿no? Si le permitimos a los niños y a los jóvenes tener otro punto de partida, ellos pueden ser motores de cambio más adelante y llevar las cosas en otra dirección. Esto de qué nos hace humano, que comenzamos eso hace un ratito, ¿qué nos hace humano? Y en esto de también retomo lo que decías vos, y de los pisos, de los cimientos. ¿Estamos en una crisis de humanidad en este momento? Completamente. ¿Dónde está el foco de la crisis de humanidad? ¿A dónde le pega? En la educación, de nuevo. Para mí el problema de fondo es la educación. Desde la elección de los gobernantes, digamos, de los países, que es un hecho conocido que el público en general responde como a estímulos, ya sea de miedo, o de incentivos perversos, en donde ya no hay una calibración, digamos, de qué es lo que es mejor para un país, sino que solamente respondemos de manera automática a un estímulo, y ahí están las redes sociales y bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Que ya desde hace un rato que se viene hablando de eso y ya se sabe que existe y que así operan las campañas políticas hoy en día. Y entonces si la elección de los gobernantes tiene que ver con esa lógica, el pensamiento o la reflexión o el bien común, que antes era la preocupación que tenía cualquier ciudadano, quedó de lado. Y eso es posible solo en la medida en que vamos generando una sociedad ignorante, donde no hay reflexión, donde las cosas tienen solamente una dirección utilitaria, donde no nos detenemos a compartir qué es el ser humano de nuevo. Entonces, para mí la cuestión de fondo es esa. Los problemas de delincuencia tienen que ver con eso mismo, ¿no? La falta de oportunidades, la falta del desarrollo de la empatía, todo eso tiene que ver con formas, digamos, de entender los procesos educativos o personas que definitivamente quedaron fuera de esos procesos educativos. Y entonces yo hago cualquier cosa para obtener mi sustento, mi supervivencia o lograr eso que me vende la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es bien lamentable como ver en manos de quién está el mundo hoy en día, porque no hay un peso, digamos, de una idea, sino que más bien son impulsos. Y eso no tiene nada que ver con el ser humano. Entonces, ante tu pregunta de ¿estamos en crisis como humanidad? Sí, pues, justamente, porque todo lo que se está moviendo ahora no tiene nada que ver con el ser humano, es más bien con impulsos que están como en el inconsciente del ser humano.
Eh, y por lo tanto ahí cualquier cosa puede pasar. ¿Es algo que se fue dando de manera espontánea? ¿Ha sido planificada? ¿Mitad, mitad? Eh, ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí entraríamos en el ámbito como de la especulación, ¿no? Pero yo creo que se ha ido dando de manera paulatina y con un aumento de la velocidad, digamos, ¿no? De la rapidez, como en un proceso de aceleración eh, que va de la mano con el desarrollo también de las tecnologías, ¿no? En donde nuestras formas de reflexión van quedando atrás y, y yo veo que es lo que necesitamos también enfrentar. Porque ya es evidente que el ser humano puede producir mucho mal. Está dentro de sus posibilidades. Y entonces nos pega en la cara de las atrocidades que hay en el mundo y de lo que somos capaces. Y además ahora somos testigos porque hay cámaras por todos lados, ¿no es cierto? Entonces nos muestran de manera muy cruda eso. Y ese es un aspecto que tenemos. Pero bueno, sin entrar en una cuestión de ingenuidad, lo importante sería equilibrar eso y fundamentalmente tomar conciencia de que eso lo producimos nosotros. Los animales no hacen esto, la naturaleza no hace esto, somos nosotros los seres humanos los que producimos estas perversiones. Y ese es un aspecto nuestro. El punto es que quedamos como medio adormecidos en ya la brutalidad, cuando lo que, por lo menos como yo lo entiendo, lo que debiera ocurrir es que nos despertara, ¿no? Nos hiciera tomar conciencia de lo que somos capaces y cambiar el rumbo en el fondo, ¿no? No negando que tenemos esos elementos, sino que tomando resguardos de que en cualquier momento, si no estamos atentos, aparecen esta zona negra nuestra, La oscuridad, la oscuridad. lo desconocido. Claro, O que con- durante mucho tiempo se le ocultó, ¿no? Como una especie de buenismo. Entonces, no, esto está mal, dejémoslo ahí. Ahora ya es evidente que está presente en nosotros y entonces, bueno, está ahí, pero entonces conscientemente o por decisión nuestra tomamos otra dirección. Yo por lo menos lo veo así, ¿Y cómo iluminamos esa oscuridad? con la educación de nuevo. Entonces, si yo estoy con un grupo de niños en donde los llevo a experiencias significativas con la naturaleza, con experiencias humanas de nuevo, de construcción, de vínculo, entonces de manera natural ellos quedan como una especie de protección frente a lo atroz, ¿no? Como que hay una aversión o una distancia, insisto, no como una especie de buenismo, sino que de tener conciencia que está ahí, pero yo elijo otra cosa. Entonces nuevamente volvemos al tema de la educación, porque yo lo he visto, ¿no? Como chicos que han tenido la posibilidad de tener esa experiencia en su casa, en la escuela, en su entorno, de manera muy orgánica, toman direcciones que sean constructivas. ¿Cuál es la dificultad que están viendo en el colegio, en el proyecto pedagógico que están impulsando, con el tema de la tecnología y las redes sociales y los aparatos y los dispositivos y la información de formación que ahí sucede? ¿Cuáles son las conclusiones que han llegado, digamos, en el uso? Bueno, estas son las cosas que seguramente Steiner estaría hablando ahora, ¿no? Pero en su época no era posible. No, digamos, la tecnología era otra. Imagínate, el telégrafo era como el último invento de la época. Sin embargo, yo podría decirte algunas cosas que yo he podido observar. Primero es que los niños son hijos de su época. O sea, no podemos pretender que no haya tecnología alrededor de ellos y se Por van a tener que supuesto. vincular, ¿ya? Entonces, negar la tecnología creo que es un error. eh, como demonizarla también, pero sí habría que tener cuenta que cuándo entra, ¿no? ¿Y cómo? Y cómo.
porque ya hay harta evidencia al respecto, hay un montón de estudios. Los niños pequeños con tecnología se produce todo lo que acabas de describir tú, hay un deterioro de los sentidos, ¿no? Pasamos como del tacto al touch. Toma mate, me voy a ir al touch. Sí, pues, entonces en vez de desarrollar el sentido del tacto, se atrofia. Por lo tanto, lo que venga como desarrollo a partir de eso más adelante es como consecuencia natural de esta atrofia. Entonces, si tuviéramos conciencia de lo que se pierde con introducir tempranamente tecnología en los niños pequeños, no sé si estaríamos tan dispuestos. El punto es que los adultos estamos como medio dormidos ahí, o no tenemos información, o estamos dormidos, o estamos cansados, o apurados, ocupados, Todas las anteriores. o desidia finalmente, o funciona como chupete electrónico, como decías tú, pero entonces en una primera infancia es muy deseable que no tengan contacto con la tecnología, con esta tecnología, ¿no? Raya para la suma, las mentes más brillantes, estos señores tan iluminados, poderosos de la tecnología Silicon Valley, sus hijos, en la gran mayoría, las decisiones que toman los padres para llevar a sus hijos, los llevan a la educación Waldorf, la llevan a la pedagogía Montessori. Sí. No le pasan celulares ni dispositivos a los 14, 15 años. ¿Por qué será? Claro, ahí hay una escuela muy famosa que se llama Península, una escuela Waldorf, que está justamente en Silicon Valley, o ahí cerca. Y a mí me tocó participar en una entrevista de una revista y me pidieron que hiciera el vínculo con el vocero, digamos, de los apoderados de esta escuela. Y fue bien interesante lo que respondió, porque le preguntaron, bueno, ¿y ustedes por qué no, ustedes que están desarrollando esta tecnología, por qué no llevan a los niños a las escuelas, digamos, donde se les enseñe computación desde los primeros años, ¿no? Porque el mundo necesita que se capaciten. Y entonces él responde dos cosas que a mí me parecieron súper importantes. Primero, decía, lo que un niño pierde al introducirse tempranamente la tecnología es irreparable y no se puede recuperar más adelante. Entonces nosotros preferimos que tenga contacto con la naturaleza, que ahí, no sé, experiencias de juego naturales, y lo que se produce en un niño con esas condiciones es mucho más importante para nosotros que aprenda, por ejemplo, computación o que tenga un tablet. Primera cuestión. Y segundo, cuando estos niños sean adultos o jóvenes y si necesiten vincular con la tecnología va a ser otra. Así que no tiene ningún sentido que la aprendan ahora. Porque en 5 años más la tecnología va a ser otra. Y en 15 más. Entonces, no sé, pues pensemos en un niño que tiene 7 años hoy en día. Y pensemos que él se empieza a desarrollar profesionalmente a los 27, o sea, en 20 años más, no sabemos qué va a estar pasando. Si hace 10 no hablábamos de inteligencia artificial como hablamos hoy en día. Hace 5 no hablábamos de inteligencia artificial como hoy en día. Si bien el término es súper antiguo, Alan Turing fue el primero que empezó a hablar de esto, en los años 40, por ahí 50. Imagínate qué va a pasar en 20 años más. Entonces, ¿para qué adelantar un proceso que además va a ser obsoleto? Yo mismo tengo la experiencia de haber estudiado computación cuando estudiaba ingeniería y estudiamos sistema de OS con comandos, pantalla ámbar o verde, esas eran las dos opciones, y salir a la universidad y existía Windows. Entonces ya gran parte de lo que yo había aprendido no me servía, tuve que aprender de nuevo. Entonces un poco eso nos contestaba este apoderado y me parecía súper interesante. Entonces hay formas, hay modelos educativos que tempranamente los vinculan con un tablet, con una red social a los niños, porque el mundo es así, y sin saber, o sea, yo creo que ahí hay mucho de ignorancia y de irresponsabilidad, porque estamos dañando a los niños definitivamente, de esa forma. Entonces a nosotros nos interesa más que desarrollen otras habilidades para que, bueno, en su edad ya de adolescentes o de adultos puedan vincularse con la tecnología, pero de otra forma, con mayor libertad finalmente y con mayor autocontrol. Rafael, te agradezco muchísimo que hayas venido
y que estés dedicado a lo que estás dedicado y que hayas formado y estés formando y estés empujando todos los días el proyecto que lograste levantar con todo tu equipo, socios, cofundadores. Es algo muy necesario y que muchos agradecemos. No, yo te agradezco a ti la conversación, la invitación, la oportunidad de hablar de estos temas también y bueno, de alimentar un poquito el debate también con esto que es tan importante, ¿no? La educación no está en la prensa, salvo los conflictos que ahora hay, pero más allá del conflicto o de quién paga, ¿no? Quién paga la educación, la educación en sí misma no se toca, entonces como tema, ¿no? No, hace mucho rato que no está, entonces es una oportunidad que tú me brindas como de poder conversar sobre ello. No, te agradezco que vengas y un regalo. ¡Uy! ¡Qué linda edición! ¡Qué bonito! Para vos y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Felipe.